Iniciamos un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos, recuerden, en seis redes sociales todos los días, con contenidos que van desde compartir noticias, tips y también, obviamente, poder desarrollar distintos temas de interés con diferentes invitados. Es así como cada semana, por ejemplo, los días lunes está con nosotros Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach. Los días jueves nos acompaña con su comentario económico Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y así vamos compartiendo con diferentes personas temáticas que obviamente pensamos junto con nuestro equipo de trabajo son temas de interés para los emprendedores y para ustedes, dueños de negocio. A propósito de saludar, siempre hay que saludar al equipo con el cual uno trabaja y comparte este proyecto. Está Daniel Aranda López, él es director y editor del podcast de Conexión Empresarial. La voz de continuidad es de Lino Suárez. El diseño gráfico, responsabilidad de Catherine Aranda. Y en la conducción y producción de este espacio, quien les habla, Alfredo Campuzano. Espero que cada uno de ustedes también se encuentre estupendamente bien, desarrollando ahí su idea, mejorando, potenciando su negocio. Las ideas a veces faltan, ¿eh? Sí, a ver, leía un artículo el fin de semana pasado, me parece que fue, en donde se entrevistaron a varios emprendedores de Latinoamérica. Me tocó leer uno que era de México, de Uruguay, de Paraguay, acá en Chile también. Y fíjense que hay un tema que me llamó la atención porque en cada uno de ellos se repetía, que decían que producto de esta crisis, de esta situación atípica que estamos viviendo, llega un instante en que las ideas como que ya no están, como que hay una escasez de qué hacer, qué vuelta le doy para sacar adelante mi negocio. Y fíjense que luego que obviamente detectaban ese problema, ¿cómo lo solucionaban? Y todos coincidían en lo mismo, conversando, compartiendo con el socio, con sus colaboradores, con un amigo, con alguien de la familia, el compartir, el ir y conversar, el ir y decir, ¿sabes que estoy con este problema y no hallo por dónde salir? Y eso, fíjense ustedes, que es tremendamente importante. A veces los emprendedores, los dueños de una micro, pequeña empresa, les cuesta mucho esto de ir a buscar ayuda. Yo hoy día les quiero decir que se atrevan. No hay, ¿cuál es el pecado? Dime tú, ¿cuál es el pecado de ir a buscar ayuda? Si lo que estás persiguiendo como objetivo es sacar adelante tu negocio, el cual te permite mantener tu ingreso y el ingreso de otros colaboradores que representan otras familias. Entonces, me parece que ahí los emprendedores, los dueños de una micro o pequeña empresa, tienen que ser un poco más abiertos en esa parte y atreverse a ir a buscar ayuda. Ya, de esa manera estamos comenzando nuestro programa de hoy, siempre con toda la fuerza, con todas las ganas y con toda la energía, para que cada uno de ustedes, a través de lo que conversamos, de lo que compartimos acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, les pueda también servir para aplicar y desarrollar distintas ideas y soluciones en cada uno de sus negocios. Tecnología. Vamos a revisar algunas noticias para esta jornada. Oye, les quiero contar que hay una tecnología de monitoreo y los beneficios que tiene en la agroindustria me llamaron la atención y me hizo recordar la conversación que tuve en estos días con Marta Alfaro, subdirectora nacional de I+D+I de INEA, en donde ella destacaba la importancia, por una parte, de hacer investigación, pero que luego eso se transforme en una transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica para los distintos segmentos como la agroindustria. Y aquí yo creo que ponemos acento en algo que hemos conversado muchas veces, la importancia de la participación de la academia, de las universidades en el desarrollo de investigación, pero que luego se traspase al consumidor o al cliente final, ya sea, en este caso, sectores de la economía de nuestro país o personas que desarrollan, por ejemplo, algún emprendimiento y que andan buscando cómo innovar. Ahora, no solo el uso de tecnología en el campo, como los sensores, la inteligencia artificial
o la Internet de las Cosas y tantas otras tecnologías emergentes, va a permitir mejorar la producción agrícola, sino que también el monitoreo 360 de todos los procesos que están involucrados en ella van a ser cruciales para tomar decisiones inteligentes que optimicen las ganancias y el uso de los recursos, sobre todo el recurso hídrico. En estos tiempos de confinamiento y aislamiento social que nos toca vivir, hay muchas industrias que están alerta ante la inminente baja producción, sino que también de que sus procesos automatizados corran peligro por la falta de supervisión humana en cada etapa productiva. Es así como algunos sectores económicos que ya han adoptado tecnologías previamente al COVID-19 se enfrentan a otro dolor. ¿Cómo logramos que esta tecnología sea útil cuando no podemos estar presentes en su labor? Bueno, la agricultura es una de esas industrias y no caben dudas que la importancia de la producción agrícola para el mundo completo es fundamental. De este sector económico depende, piensen ustedes, la alimentación de la humanidad y por ende cualquier error en su cadena productiva no solo puede costar ganancias para sus empresarios o puestos laborales, sino que además pueden generar una crisis alimentaria y de abastecimiento que podría empeorar la pandemia actual que se atraviesa. Por eso la importancia de poder conectar todo lo que tiene que ver con la investigación, desarrollo e innovación y llevarla al tema práctico para que, reitero, los distintos sectores productivos las puedan implementar. Economía. ¿Saben ustedes que en Latinoamérica se podrían crear 15 millones de empleos con economía verde? ¿Por qué? Porque ustedes saben que estamos en un proceso, en una transición a desarrollar una economía más sustentable, una economía de cero emisiones netas de carbono proyectado para el año 2030, y esto va a permitir la creación de millones de empleos en América Latina y el Caribe. Esto lo asegura un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. El documento indica que aunque la pandemia del COVID-19 ha expuesto la vulnerabilidad y las desigualdades en la región, la transición hacia una economía verde ofrece la promesa de crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo. El informe, Creando empleos para una recuperación sostenible y un futuro de cero emisiones netas, señala que las transformaciones en sectores como la agricultura, la silvicultura, la energía renovable, la construcción y la manufactura pueden crear empleos, abordar el cambio climático y apoyar en la recuperación tras la pandemia. Específicamente, la agricultura y la silvicultura muestran un gran potencial laboral en una región que alberga el 40% de la biodiversidad del mundo y cerca del 50% de los bosques tropicales, además de que es la principal exportadora de alimentos del mundo. Me parece relevante compartir esta información, sobre todo hoy día que estamos inmersos en esta pandemia, en esta crisis que ha destruido tantos puestos de trabajo, que ha destruido tantas empresas. Creo que potenciar y poner acento en este tipo de informaciones también nos ayuda a ver de una forma mucho más positiva este futuro que está ahí, delante nuestro, y que además nos lleva y nos desafía a cómo también podemos ser parte de este proceso, ya sea con este proyecto que les acabo de comentar, que está centrado en la economía verde, en la sustentabilidad, como también en la transformación digital. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Es momento de que saludemos a nuestro invitado de hoy acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Está conmigo Tomás Carrasco, CEO de SanityCov. Con Tomás vamos a abordar un tema que ya hemos conversado, pero con una mirada distinta. ¿Cuál es el tema? La vuelta a la normalidad. Ustedes saben que el gobierno ha implementado este programa del paso a paso, en donde ya hay comunas y algunas regiones, ciudades en el país que están en el paso 2, otros en el paso 3, y la idea es que poco a poco, ¿verdad?, se vaya saliendo de este confinamiento.
nosotros acá en el programa, junto a Fernando Peirano, conversamos en más de alguna ocasión, compartimos tips, recomendaciones para los dueños de negocio, para los emprendedores, de cómo ir preparándose para esta vuelta a la normalidad. El tema de abrir el negocio, cómo atender a sus clientes, diseñar estrategias de marketing, utilizar mucho el e-commerce, en fin, distintas recomendaciones que estuvimos compartiendo. Pero hay una mirada que tiene que ver con el aspecto sanitario, no menor, y yo diría muy relevante, al momento de atender de manera presencial, por una parte, a los clientes y volver a compartir el espacio con nuestros colaboradores. Por eso Tomás nos acompaña el día de hoy. Tomás, gusto saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial. Y te quiero hacer la primera pregunta en forma inmediata. ¿Qué rol, qué papel van a jugar los dueños de empresas en la implementación de las diferentes medidas sanitarias que se deben respetar y aplicar en los diferentes lugares de trabajo? Mira, yo creo que los directivos son finalmente los responsables de cumplir todo lo que hoy día la ley y el sentido común necesitan en el fondo para la vuelta a la normalidad en esta pandemia. Entonces, son ellos los que deben dar el ejemplo de respetar las medidas sanitarias y tienen que acogerse a las recomendaciones que da hoy día el Ministerio de Salud y tienen que acogerse también a la experiencia y rescatar finalmente lo que se hace también en los otros países. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de trabajar uno a uno con los distintos directivos, con los equipos de compra, con los equipos de prevención de riesgo, en ayudarlo efectivamente a entender y determinar cuáles son las medidas sanitarias idóneas que tiene cada organización, porque finalmente el directivo que pertenece a una universidad tiene responsabilidades distintas a un directivo de una minera y tiene responsabilidades distintas también a un directivo de un colegio. O sea, la idea nuestra siempre es estar en el fondo trabajando medidas sanitarias que sean un traje a la medida para cada una de las organizaciones. Entonces, en ese sentido nos toca mucho trabajar con los directivos y creemos que ellos tienen una de las principales responsabilidades de dar el ejemplo para que las organizaciones puedan volver y mantener en el fondo el riesgo de contagio en su mínima expresión. Queda claro cuál es el rol entonces de los directivos, de los dueños de empresas, pero hay otro factor muy importante, Tomás, que son las personas, que también tienen un papel importante que jugar aquí a la hora de volver al trabajo y que esas medidas que se van a estar implementando para que sean efectivas se tienen que respetar. ¿Qué consejos nos puedes compartir? Bueno, claro, las personas son responsables directos de que las curvas de contagio dentro de cada una de las organizaciones se mantengan lo más bajo posible. Entonces, claro, en ese sentido, por un lado, están efectivamente las decisiones que tomen los directivos de cada compañía para poder implementar medidas, para poder en el fondo comprar elementos y tener en el fondo todas las herramientas sanitarias disponibles. Pero si los equipos y las personas que componen la organización no lo cumplen, finalmente no vamos a llegar a nada. O sea, esto necesariamente tiene que ser un trabajo en conjunto, tiene que ser un trabajo cultural, tiene que partirse desde la cultura, responsabilizar a los directivos y a las personas que entiendan la responsabilidad sanitaria que tienen cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros recomendamos mucho trabajar a nivel organizacional desde la cúpula de las áreas de recursos humanos, comunicaciones internas, para concientizar realmente cuáles son los efectos de las medidas sanitarias que los directivos están tomando y cómo pueden permitir efectivamente mantener una organización sana, mantener una organización que pueda finalmente estar totalmente tranquila y conforme en sus respectivos lugares de trabajo. Estamos conversando con Tomás Carrasco, CEO de Sanitycop, y Tomás recién aquí nos menciona algo muy importante, el trabajo en equipo, el concientizar, sensibilizar, el poder entender que este es un trabajo que todos tienen que participar para que realmente estas medidas sanitarias que estamos desarrollando, que se están implementando, tengan el efecto final que todos queremos, que es la curva, aplanarla, bajarla, estabilizarla y que de alguna forma podamos volver en un futuro no muy lejano, ojalá lo más cercano posible, obviamente, a retomar nuestras actividades de todo tipo, sociales, económicas, familiares, en fin, que es lo que todos, me imagino yo, queremos. Pero para que eso suceda, insisto,
todos tenemos que tomar conciencia y no seguir viendo imágenes como las que se ven no solamente acá en Santiago, sino en distintos lugares del país. Gente irresponsable, gente que no toma conciencia, que la verdad uno de repente se pregunta en qué mundo viven ciertas personas que no hacen caso de las recomendaciones que se están entregando a nivel de autoridades. Y la verdad, hay un tema aquí absolutamente personal. Cada uno de nosotros tiene que hacer conciencia de que en la medida que uno se cuida, cuida también a los demás. Ya, sigamos avanzando con esta conversación acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. A propósito de esto mismo que estamos conversando, Tomás, hay mucha información, muy abundante, pero fíjate que no deja de llamar la atención que hay muchos dueños de negocios y también colaboradores que no tienen claridad total de cómo debe ser la distribución de los espacios físicos en las empresas. Bueno, aquí obviamente se pueden presentar algunas diferencias dependiendo del tipo de actividad económica que desarrolle la empresa. ¿Qué nos puedes aportar referente a las condiciones que se deben tener en consideración sobre este punto, Tomás? Sí, claro, como te comentamos, nosotros trabajamos con los directivos de distintos tipos de organizaciones. Entonces, cada una de las empresas, centros educacionales, centros comerciales, tiene su propio traje a la medida en el fondo a nivel como distribución de espacio, etcétera. Por darte algunos ejemplos, nosotros hoy día estamos trabajando con una universidad donde finalmente nosotros le prestamos todo el servicio de asesoría con nuestros prevencionistas de riesgo, con nuestros arquitectos, y además nosotros mismos le implementamos todas las soluciones. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, estamos determinando dónde van a estar las personas que van a tomar el control de temperatura a los alumnos. Como en una universidad tienes campus abierto, hay muchos espacios que no tienen cobertura de lavamanos, por lo tanto le vamos a instalar lavamanos portátiles. En muchas de las aulas vamos a tener también tótems de alcohol gel. Vamos a tener espacios con controles de temperatura automatizados en el fondo cuando la gente necesite pasar más rápido. Luego tienes también, por ejemplo, en los centros de atención, por ejemplo, los bancos, donde estamos trabajando también la detección de control de temperatura, en la salida de cada una de las cajas también los tótems, pero ahí entra otro mundo que es el mundo de los acrílicos también, porque como tienes módulos de atención, necesitas separar los espacios. Cuando tú te vas a sentar con un ejecutivo de un banco, necesitas de alguna forma estar en un biombo que te permita separarte tanto de la persona que te está atendiendo como quien te acompaña al lado. Entonces, en ese sentido, la distribución de los espacios varía naturalmente dependiendo de cada una de las organizaciones. Por darte un tercer ejemplo, también estamos trabajando hoy día con jardines infantiles, y finalmente los jardines infantiles lo que buscan es poder sanitizar la mochila de los niños, porque no se sabe tampoco qué es lo que traen. Entonces, para eso nosotros tenemos un cubo de ozono, que es como una cámara de presión que en el fondo finalmente lo que hace es eliminarte los virus en 45 segundos. Luego tenemos mascarillas para los niños con un logo para que sea más entretenido para ellos. Entonces, la verdad es que nosotros tratamos de hacer una trazabilidad del proyecto que va desde la arquitectura, la prevención de riesgos como tal, hasta tratar de trabajar psicológicamente cómo creemos que van a ser esas soluciones tomadas por la organización, porque como hablamos en el punto anterior, o sea, una cosa son las decisiones que puedan tomar los directivos, pero lo otro es cómo logramos hacer y trabajar para que las personas que componen la organización o los clientes que van a los distintos lugares también adopten estas medidas. Estamos en conversación con Tomás Carrasco de Sanitycop, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que te acompaña de lunes a viernes a través de nuestras distintas plataformas. Un aspecto no menor, Tomás, en cumplir la implementación de estas medidas sanitarias es el costo que esto va a involucrar. Y me ha tocado escuchar, conversar, leer algunos artículos en donde hay muchos emprendedores y dueños de negocio que ante el costo que tienen que invertir, porque aquí hay una inversión que se debe realizar y que puede ser elevado en este minuto, sobre todo pensando en que la falta de liquidez para muchas empresas es hoy día crítica. Muchos están pensando en postergar la reapertura y seguir desarrollando, por ejemplo, el canal de e-commerce o comercio electrónico, potenciar el delivery como una forma de hacer caja para luego, comenzar ya la reapertura, porque aquí hay costos involucrados. Me gustaría, Tomás, que nos contaras, al momento de hacer esta implementación que involucra este proceso, dependiendo, me imagino que hay distintos tipos de negocios, ¿cuáles son los costos que tendría que incurrir una empresa para lograr esta implementación sanitaria?
Mira, la verdad respecto a los costos es muy variable dependiendo en el fondo de la envergadura, pero haciendo foco en las pymes, te voy a poner un ejemplo. Una ferretería, ¿qué es lo que tiene que tener una ferretería? Debiese tener un pediluvio sanitizador, que finalmente es esta alfombra que te permite que no entren con los virus en los zapatos. Debiese tener alcohol gel dispensador para las personas que vayan, no tengan problemas, y separadores de acrílico en el fondo frente al módulo de atención. Creo que con esos tres elementos, una pyme puede estar en condiciones eventualmente de una reapertura adicional a los elementos de protección personal como son las mascarillas y eventualmente los guantes si es que así lo quisieran tener. Pero hoy día con esos tres elementos, para que tengan una idea, el pediluvio puede costar 80.000, 90.000 pesos, los acrílicos pueden costar 50.000, 60.000 pesos, y el alcohol gel hay de todos los tipos. O sea, hay alcohol gel hoy día que cuestan 3.000, 2.500 pesos y hay otros que cuestan 5.000. O sea, podríamos estar hablando que una pyme podría comprar estos productos como carga inicial por aproximadamente 180.000, 200.000 pesos y estar cumpliendo de alguna forma las normativas y previniendo también el ingreso del virus a su dependencia. Te agradezco, Tomás, por informarnos con números el costo que puede, ¿no es cierto?, involucrar en una pyme, dependiendo de lo que tú mismo decías, el tipo de actividad económica que desarrolla. Así que ahí ya tienen una idea, emprendedores, dueños de negocio que nos están escuchando. Bueno, es importante destacar que el hecho de contar con las diferentes medidas de precaución no significa que desaparezca el riesgo de contagio. En este punto yo me atrevo a decir que es vital seguir con la sensibilización del autocuidado. Tomás, ustedes como empresa, ¿qué labores o iniciativas desarrollan para fortalecer este aspecto? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, como hablamos nosotros, hay un punto muy importante y es que las personas de la organización estén sensibilizadas realmente a los cuidados y la razón de estos cuidados. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos generalmente es trabajar con nuestra agencia creativa. Nosotros dentro del grupo de empresas, que somos 5 empresas, y en donde Sanitico es una de ellas, tenemos también una agencia creativa. Entonces dentro de ello nosotros trabajamos las estrategias comunicacionales para los clientes que sí lo necesitan. Tenemos clientes hoy día que nos piden la estrategia, la implementación de la estrategia, pero a su vez también el cómo yo puedo hacer a través de comunicación interna o de endomarketing bajar esto para que en el fondo exista una concientización y una sensibilización del autocuidado, se entienda los riesgos y los beneficios que existen a través de las medidas que nosotros mismos proponemos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que podemos trabajar muchas veces con las empresas es cómo logramos que el plan sanitario retorno que tú estás haciendo sea total y absolutamente tomado de buena forma por tu organización o tus clientes. En ese sentido, nosotros podemos apoyar con asesorías creativas, asesorías comunicacionales a nuestros clientes. Comunicación, eso es fundamental siempre. Y bueno, lo destacamos habitualmente acá en el programa. Hay que buscar los distintos mecanismos, las distintas herramientas que hoy día existen para mantenerse permanentemente comunicado y con una comunicación efectiva con nuestros colaboradores, sobre todo en este aspecto que hemos puesto acento de la sensibilización, para que cada uno de nosotros obviamente sepa lo que debe hacer y también lo que no debe hacer en este proceso que estamos viviendo del paso a paso, esta vuelta a la normalidad. Tomás, ¿te parece que le contemos a nuestros emprendedores y empresarios que nos escuchan qué tipo de productos se encuentran en SanityCop y si pueden ser utilizados en todo tipo de negocio? Sí, claro. Bueno, en SanityCop nosotros tenemos más de 40 productos y servicios también. O sea, dentro de los servicios tenemos servicio de sanitización, tenemos servicio de control de temperatura, donde lo que hacemos en el fondo es ofrecerle a los supermercados, a los centros comerciales, poner el personal adicional a los elementos para el control de temperatura en los accesos y en la salida de los lugares. Dentro de los productos, como te decía, o sea, tenemos más de 40 que lo tenemos dividido en segmentos. Primero tenemos el lado de arquitectura sanitaria, donde tenemos la alfombra sanitizadora, los tótems dispensadores de alcohol gel y de control de temperatura. Tenemos las señaléticas, finalmente, que son distanciamiento, uso de mascarilla. Luego tenemos todas las barreras acrílicas, que son para separar los espacios. Y finalmente tenemos los lavamanos portátiles. Luego viene toda la gama de elementos de protección personal, donde los tenemos prácticamente todos. O sea, tenemos la mascarilla de despliegue, la KN95, tenemos las máscaras de protección facial, tenemos mascarillas de nanocobre,
Tenemos todos los insumos de abastecimiento como alcohol gel, amonio cuaternario, ácido hipocloroso, que son los principales sanitizantes que se utilizan hoy en día. Tenemos guantes también, overoles, pecheras, o sea, tenemos todos los elementos que se necesitan hoy en día. Y luego vienen ya las fabricaciones más grandes, como son los túneles de sanitización, las cabinas de sanitización, que principalmente son las que están comprando las mineras o ese tipo de empresas más grandes, o sanitizadores de carga y de pallets finalmente, para que el abastecimiento de los distintos lugares en el fondo entre sin problema. Como te dije, o sea, son más de 40 productos que sirven para todo tipo de comercio o de centros comerciales, ya sea un emprendimiento pequeño que quiere comprar una barrera acrílica y una alfombra sanitizadora, o una minera que quiere finalmente hacer sanitización de vehículos, de carga, y comprar dispensadores de alcohol gel para toda una faena. O sea, en ese sentido nuestra versatilidad es ir de 1 a 1000 sin problema, no tenemos mínimos de compra, por lo tanto está abierta totalmente la invitación a los distintos emprendedores a que coticen en nuestra página web www.sanitycop.cl y van a poder ver todos los precios de nuestros productos y nuestros servicios. Queda muy clara toda la información que nos acaba de entregar Tomás. Y bueno, aprovecho también, Tomás, de darte las gracias por habernos acompañado, haber compartido estos minutos desarrollando este tema que me parece bastante relevante, el aspecto sanitario en esta vuelta a la normalidad, cuando ya tengamos que regresar a nuestros trabajos de manera presencial. Así que muchas gracias, Tomás, por tu compañía al día de hoy. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la invitación a Conexión Empresarial. Feliz de haber podido conversar contigo, contar de mis productos y dejar a todos cordialmente invitados en el fondo a visitar nuestra página www.sanitycop.cl. Agradezco a Tomás Carrasco, CEO de Sanitycop, por habernos acompañado el día de hoy acá en nuestro programa. Y quiero tal vez tomar un par de elementos de la conversación que sostuvimos con Tomás, de la importancia. ¿Se fijan ustedes que un mismo tema puede ser abordado de distintas miradas, con distintas ópticas? Lo que yo les comentaba al comienzo. Normalmente nosotros hemos abordado esta vuelta a la normalidad desde el aspecto más comercial del negocio, con distintas estrategias de marketing, finanzas, que hemos desarrollado, por ejemplo, con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios. Pero esta mirada, la mirada sanitaria, lo que va a implicar esa vuelta al trabajo, cuando ya tengamos que estar de forma presente, también es importante de considerar. Y que ustedes, obviamente, se vayan enterando de las distintas opciones que el mercado nos va ofreciendo. Y aquí también me gustaría destacar lo siguiente. Para los emprendedores, para los dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que nos están escuchando, el hacer campaña en común, el trabajo en equipo, la sensibilización de los distintos actores que forman parte de tu empresa, de tu compañía, todos juegan un rol muy importante. Pero recuerden que la comunicación es fundamental para poder lograr alcanzar los objetivos que una empresa tiene. No solamente los objetivos comerciales, sino también estos que son tan importantes como lo es conservar la salud de sus colaboradores. Recuerden que en la medida que tú te cuidas, también estás cuidando a los demás. Utilizar la mascarilla, en el caso de ser necesario los guantes, el alcohol gel, el estar lavándose las manos frecuentemente, mínimo 20 a 30 segundos. Recuerden que hoy día en las empresas la utilización de estos distintos productos, como los que nos comentaba Tomás, están disponibles. Los costos, obviamente, claro, hay un costo involucrado, pero va a depender de lo que tú quieras hacer, qué tipo también de productos puedes implementar en tu empresa. Lo importante es saber que existen los elementos hoy día para que tengamos esta vuelta, esta reapertura de la mejor forma posible, sin exponer a nuestros colaboradores y tampoco exponer a nuestros clientes, porque recuerda que tu negocio funciona en base a tus clientes. Así que
son cosas importantes que hemos podido conversar el día de hoy, revisando también algunas noticias interesantes en el ámbito de la tecnología, del emprendimiento, de la innovación, que son elementos fundamentales para que también tu negocio pueda seguir creciendo, se pueda seguir desarrollando. Todo esto en un solo lugar, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.